Buenos días, estudiantes de primero y segundo grado de secundaria. Buenos días, estimados padres de familia y docentes. Es un gusto volver a encontrarnos en este espacio que promueve el aprendizaje con Aprendo en Casa. Soy la profesora Isela Mafaldo Angulo. El día de hoy, desde el área de comunicación, nos toca asumir el reto de cómo representar situaciones donde se exponga cómo las buenas relaciones con los demás permiten fortalecer el bienestar emocional de las personas. Este reto lo asumiremos desde el rol de promotor, reconociendo que para relacionarnos con los demás y sentirnos bien, es necesario afianzar nuestra identidad y comprender lo que significa lo diverso. Todo lo que vienes aprendiendo en cada una de las sesiones de las áreas como matemática, desarrollo personal, ciudadanía y cívica, ciencia y tecnología y comunicación, te ayudará justamente a ir afianzando lo dicho anteriormente, que es asumir tu rol de promotor, logrando así afianzar tu bienestar emocional. ¿Qué te parece? Interesante, ¿verdad? Es por ello que la sesión de hoy se titula Planificamos la elaboración de la historieta y lo haremos plasmando situaciones en donde se exponga cómo una buena relación desde la diversidad contribuye al bienestar emocional de las personas en sus diferentes espacios de convivencia. Bien, estimado estudiante, recordemos entonces que debes asegurarte de estar acompañado en este espacio por una persona adulta. Evitar interrupciones para seguir las indicaciones. Tener a la mano todo lo que se requiere para tomar apuntes y luego archivarlas en tu portafolio como evidencia de tu aprendizaje. Asimismo, tener contigo el cuaderno de trabajo El encanto de las palabras, pues en esta sesión la usaremos durante el desarrollo de la misma. Con estas recomendaciones dadas, Juan nos quiere compartir algo. Escuchémosle. Compañeros y compañeras, acabo de leer una historia titulada La leyenda del espejo de Chincha. Cuando terminé de leerla, pensé en plasmarla en una historieta. Te narro esta historia que acabo de conocer y además podemos encontrarla en el texto de Jean-Yu, Marie Clary y Poli del 2010, La leyenda del espejo de Chincha. Presta atención y disfrútala. Hace más de 1000 años, en la costa sur del Perú, existió el famoso reino Chincha. Allí vivía Katuk, un rico comerciante que viajaba por diversos lugares. Cada vez que viajaba, siempre traía al regreso regalos a Cusi, su hermana. En una ocasión, Katuk navegó primero rumbo al norte, luego del norte fue a la sierra. En aquellos lugares también buscó un presente para Cusi. En la selva siguió haciendo grandes negocios y aún así seguía buscando el presente ideal para su hermana. De pronto, mientras caminaba, se topó con una piedra oscura, en la que vio un rostro. Cuando recogió la piedra, se dio cuenta que su imagen y gestos aparecían en el objeto. Inmediatamente, pensó que era el regalo para Cusi. Cuando llegó a casa, le dio el regalo a Cusi y ella pudo ver lo bonita que era. Ahora que terminaste de escuchar este relato, te pregunto, estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria, ¿de qué manera podemos recrear esta leyenda en una historieta? ¿Será posible hacer lo que dice Juan? Claro que es posible recrear esta hermosa leyenda en una historieta. Para ello, será importante adecuar el texto, teniendo en cuenta el formato que nos ofrece la historieta, así como considerar el por qué vamos a elaborarla, el registro que usaremos, quiénes la leerán, entre otros aspectos.
Así como es posible recrear esta singular leyenda en una historieta, también es posible recrear otras historias. Qué interesante será que experimentes la elaboración de tu propia historieta siguiendo el proceso de la planificación. En esta oportunidad, entonces, el propósito de la sesión será planificar la elaboración de la historieta adecuando el texto a la situación comunicativa. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos desarrollando 2 actividades. La primera, conocer los elementos de una historieta. La segunda, planificar adecuando el texto a la situación comunicativa. ¿Lo podemos hacer? Claro que sí, estimado estudiante. Pues bien, hoy pondrás en práctica la habilidad de adecuar el texto. Iniciemos la actividad 1, denominada Conocemos los elementos de una historieta. Estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria, para el desarrollo de esta actividad es importante que tengas a la mano el cuaderno de trabajo El encanto de las palabras y una hoja de papel con tu lapicero para tomar nota sobre el tipo de texto que planificarás. Para ello, observaremos una historieta para identificar sus características y elementos. Seguido, la leeremos e identificaremos información que nos ofrece el texto para que tengas en cuenta al momento de realizar la planificación. Iniciemos entonces revisando la página 58 del cuaderno de trabajo. ¿Ubicaste la página? Muy bien. En esa página, ¿qué observamos? Así es, observamos una historieta, pero solo con algunos de sus elementos. Te invito a observarla y a leer el texto. Observa sus elementos. ¿Ya lo hiciste? Muy bien. Ahora te pregunto, estimado estudiante de primer grado de secundaria, ¿qué situación se narra en la historieta que acabas de leer? ¿Sobre qué dialogan Isabel y Pedro, los 2 personajes? Comparte tu respuesta con la persona que te acompaña en este momento. Ahora te pregunto a ti también, estimado estudiante de segundo grado de secundaria, ¿qué elementos observas en la historieta? Comparte también tu respuesta con la persona que te está acompañando. Como se habrán dado cuenta, estimados estudiantes, estamos frente a un texto conocido con el nombre de historieta. Seguramente conoces este tipo de texto y en algún momento habrás leído historietas. Son muy entretenidas. La historieta es un tipo de texto narrativo de formato discontinuo que te permite la narración de una historia a través de una secuencia de cuadros llamados viñetas. Su finalidad es entretener al lector. Emplea recursos verbales como la palabra y recursos paratextuales como los dibujos, las líneas, los globos, los cartuchos. En la historieta que observaron y leyeron, se narraba una situación en donde Isabel y Pedro, ambos personajes de la historia, dialogaban sobre los beneficios de la muña, una planta medicinal. Y justamente Isabel le decía a Pedro que lo estaba recogiendo para curar a su hermanita. ¿Ven cómo acá se está narrando una situación? Este tipo de texto tiene ciertas características. Nos sirve para contar historias verdaderas o ficcionales, así como situaciones, y todo a través de imágenes y texto. Incluso
A veces es mucho más divertido leer historietas que leer un texto plano. Ahora, ve a la página 39 del cuaderno de trabajo El encanto de las palabras. Página 39. Lee la página y observa cuáles son los elementos de este tipo de texto. Ahora que ya leíste la página 39 del cuaderno de trabajo, ¿ya tienes la información sobre los elementos de la historieta? Como ves, en la historieta podemos identificar elementos como las viñetas, los cartuchos, los globos, los personajes, el escenario, las metáforas visuales, los recursos de movimientos, las onomatopeyas. Conozcamos cada una de ellas. Las viñetas son los cuadros que representan un determinado momento de la historia. Al interior se encuentran varios elementos como los globos, los cartuchos, los personajes, el escenario. Los cartuchos es el espacio en donde va la voz del narrador. Su forma siempre es rectangular. Los globos es el espacio donde se escribe lo que piensan o dicen los personajes. Los personajes son quienes viven los hechos de la historia. El escenario es el lugar donde ocurren los hechos. Las metáforas visuales sirven para expresar una idea a través de una imagen. Los recursos de movimientos son las líneas que crean sensación de movimientos. Las onomatopeyas se usan para dar efectos de sonido. Ahora que ya conocemos acerca de las características y los elementos de la historieta, te invito a desarrollar la actividad que te propone el texto en la misma página, que es la de dialogar e intercambiar ideas sobre una historieta. Pues bien, estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria, hemos terminado la primera actividad, que fue la de conocer los elementos de una historieta. Pasemos a la siguiente actividad. Iniciemos la actividad 2 denominada Planificamos adecuando el texto a la situación comunicativa. Estimados estudiantes, para esta actividad, ten a la mano una hoja de papel y tus lapiceros para responder a preguntas que responden al proceso de planificar un texto. En este caso, la historieta. Recuerda que planificar es tomar decisiones sobre el texto que elaboraremos. Y en ese proceso debes considerar la estructura y características del texto. Además, vamos a adecuar el texto a la situación comunicativa. Y en ese sentido, estimado estudiante, es preciso considerar el propósito, el destinatario, el tipo de texto, el género discursivo y el registro que utilizaremos al elaborar la historieta. Por lo tanto, realicemos la planificación considerando todos estos puntos. ¿Listo entonces para responder a las preguntas? Toma nota. Primera pregunta. ¿Con qué intención escribirás? Piensa si es para entretener al lector o dar a conocer una situación para promover a la reflexión. Acuérdate del propósito del producto
que consiste en recrear una situación que exponga cómo una buena relación desde la diversidad contribuye al bienestar emocional de las personas en sus diferentes espacios de convivencia. Responde entonces a la pregunta: ¿con qué intención escribirás? Si ya tienes la respuesta a la primera pregunta, pasemos ahora a la segunda pregunta. ¿Qué historia narrarás en la historieta? Es necesario que pienses en lo que has venido trabajando en matemática, ciencia y tecnología, en desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Te ayudará a decidir sobre qué historia vas a plasmar. Una vez que hayas decidido sobre la historia que narrarás, piensa en cómo será el inicio, el nudo y el desenlace de esa historia. Recuerda que la historieta es un texto narrativo en donde se narra una historia de un principio hasta un final. Responde entonces a la segunda pregunta. ¿Qué historia narrarás en la historieta? Ahora que tienes tu respuesta, pasemos entonces a la tercera pregunta. ¿Quiénes leerán la historieta? Piensa en el lector, en las personas que te rodean, tu familia y amistades. También está tu profesor o profesora que siempre te llama y te acompaña en este proceso. Responde entonces a la pregunta: ¿quiénes leerán la historieta? Continuemos, estudiantes. Cuarta pregunta. ¿Qué elementos de la historieta harás uso? Vuelve a revisar la página 39 del cuaderno de trabajo El encanto de las palabras, para que recuerdes los elementos de este tipo de texto y que el usarlas te permitirá darle vida a la narración, así como también capturar la atención del lector. Entonces, te invito a responder la pregunta: ¿qué elementos de la historieta harás uso? Si ya tienes la respuesta a la cuarta pregunta, pasemos entonces a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de lenguaje usarás? Piensa cuál será el más pertinente según la situación o historia que narrarás. Responde entonces a la quinta pregunta. ¿Qué tipo de lenguaje usarás? Ahora que ya respondiste a estas preguntas, estimado estudiante de primero y segundo grado de secundaria, te invito que terminando la sesión de hoy, plasme la respuesta que diste a estas preguntas en un organizador gráfico. Será la evidencia del trabajo de planificación que estamos desarrollando el día de hoy. En ese organizador debe ir también el inicio, el nudo y el desenlace de la historia. En este proceso de planificación, los criterios a tomar en cuenta serán: define claramente el tema que trabajará en función a lo que quiere comunicar. Presenta la secuencia narrativa de una manera ordenada: inicio, nudo, desenlace. Ten definido claramente los elementos de la historieta: lugar y tiempo, personajes, acciones. Ten definido también los elementos gráficos de la historieta. Muy bien, estimado estudiante, hemos terminado la segunda actividad, cuyo propósito fue planificar adecuando el texto a la situación comunicativa. Todo lo trabajado el día de hoy, archívala
en tu portafolio, pues será insumo para el producto final, la elaboración de la historieta. Ahora que estamos terminando la sesión, te pregunto, estimado estudiante, ¿qué habilidades has puesto en práctica el día de hoy? ¿En qué te ayudará? Con la finalidad de demostrar si has logrado el propósito de esta sesión, que fue planificar la elaboración de la historieta, adecuando el texto a la situación comunicativa, te dejo la siguiente actividad retadora. En una hoja bond A4 o en una hoja de tu cuaderno, elabora un esbozo sobre la historia que piensas recrear en la historieta. Archívala en tu portafolio. Además, si eres estudiante del primer grado de secundaria, refuerza tu aprendizaje con la actividad completando la historieta con los globos de diálogo correspondiente, que está ubicada en el cuaderno de trabajo El encanto de las palabras, en la página 195. Si eres estudiante de segundo grado de secundaria, también completa la actividad de la página 195, ubicada en el cuaderno de trabajo El encanto de las palabras. Además, ve a la sección ¿Qué aprendí?, ubicada en la página 45, y desarróllala. Reforzará tu aprendizaje sobre la historieta. Padre de familia que has estado acompañando el día de hoy a tu hijo o hija en este espacio de aprendizaje. Dialoga con él o con ella sobre la historia que piensa plasmar en su historieta. Coméntale sobre la importancia de las buenas relaciones que hay que establecer con las personas que nos rodean y cómo ello contribuye al bienestar emocional de las personas en sus diferentes espacios de convivencia. Este diálogo le ayudará a tener otras ideas que enriquecerán el esbozo de su historieta. Estimado docente, cuando te comuniques con el estudiante, bríndale retroalimentación sobre el tipo de texto que va a elaborar. Guíale en el reto que se le está solicitando, el esbozo de la historia que va a plasmar. De esa manera, el estudiante contará ya con un insumo más para la siguiente sesión de comunicación. Recuérdale también que en el producto final se debe exponer cómo una buena relación desde la diversidad contribuye al bienestar emocional de las personas en sus diferentes espacios de convivencia. Bríndale ejemplos sobre este punto. Estimado estudiante, esperamos que este encuentro te haya permitido seguir consolidando tu gusto por la escritura. Recuerda que para la siguiente sesión de comunicación deberás tener a la mano el esbozo de la historia que plasmarás en la historieta, considerando los insumos que vienes trabajando en las áreas de matemática, ciencia y tecnología, desarrollo personal, ciudadanía y cívica y comunicación. Hasta nuestro próximo programa. Aprendo en casa.